Bien, vamos a iniciar con la presentación de este avance de trabajo de tesis, el cual tiene como nombre preliminar implicaciones de la creatividad matemática a través de patrones y sucesiones en alumnos de telesecundaria. El asesor es el doctor Apolo Castañeda Alonso y presenta un servidor, alumno Abelardo Cisneros Ramírez. Para iniciar, es necesario atender los antecedentes y en específico esta investigación nace de un interés inicial por las matemáticas, ya que esta disciplina está presente en toda la vida académica, pero también en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Así, la matemática educativa es una disciplina que se encarga de entender la forma de razonar y de resolver de los estudiantes. Además, se preocupa por atender y escuchar diversas voces e interpretaciones sobre las matemáticas. En el caso mexicano, tenemos aquí un dato, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, en la última prueba PISA, 6 de cada 10 estudiantes obtuvieron el nivel 1 de desempeño, el cual es el nivel más bajo, y 5 de cada 100 obtuvieron el nivel 4, que es el más alto. Además, es común que la asignatura de matemáticas se asocie con un pensamiento rígido, único y poco flexible. También los documentos curriculares y normativos de la Secretaría de Educación Pública usualmente hablan de promover la creatividad, la curiosidad, la imaginación y la adaptación, e incluso uno de los rasgos del perfil de egreso de educación básica es el que aquí les comparto: desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con creatividad. Si nos enfocamos o si vamos al enfoque pedagógico del campo de formación pensamiento matemático, encontraremos que este dice que se deben desarrollar en los estudiantes procedimientos de resolución que no necesariamente les han sido enseñados con anterioridad. De esta manera, en general, pareciera que en las matemáticas dentro del sistema educativo, los espacios curriculares no son los óptimos y no se considera la creatividad en el currículum y materiales oficiales. Esto se señala ya que actualmente no se están obteniendo los resultados esperados en esta disciplina. Así, es posible establecer algunas aproximaciones al concepto de creatividad. Y la primera aproximación que se hace es mencionar que esta idea de la creatividad en matemáticas es algo reciente y en años recientes se ha considerado o se ha empezado a analizar. Por lo tanto, existen debates aún abiertos en el campo, no hay verdades, no hay certezas absolutas cuando se habla de creatividad en matemáticas. Lo que sí es cierto es que las diversas investigaciones que se han hecho hasta la fecha, pues ayudan a tener una perspectiva más clara de este fenómeno. Probablemente, parte del debate en este tema se deba a la definición misma de creatividad contra creatividad en matemáticas. Y tenemos, por ejemplo, aquí una definición que nos proporciona Sinclair, Freitas y Ferrara. Para ellos, la creatividad es una acción tomada que está en función de otras acciones. Un autor que estoy retomando para analizar el concepto de creatividad es Robert Weisberg. Para él, la creatividad o un producto creativo tiene ciertos elementos como un valor que es variable dependiendo de un contexto histórico y social. La creatividad tiene un componente social, tiene una intención y la capacidad creativa tiene 5 características. Es habitual, ordinaria, incremental, consciente y evolucionaria. También para él la relación creatividad-educación se da en forma de U inversa. Pero en contraste va a haber otros autores que digan lo contrario o que señalen ciertos elementos de las propuestas de Weisberg. Por ejemplo, Sack y Macker, ellos mencionan que sí existe una relación progresiva entre el saber matemático y los niveles de creatividad. O por ejemplo, Harrington, él va a mencionar que sí se necesita un valor inmediato en los productos creativos. Amabile, por su parte, va a decir que además la creatividad debe tener una dimensión ética. Ahora, cuando se lleva el tema de la creatividad a la educación matemática, nos encontramos con propuestas como la de Sheffield. Para ella, los estudiantes van a ser creativos cuando sean capaces de lo siguiente: procesar información, revertir procesos, tener enfoques originales.
esforzarse por la elegancia al momento de explicar un razonamiento, ser curiosos, ser persistentes e ir más allá de lo superficial en un problema. Sin embargo, esto no va a ocurrir de manera espontánea. Eh, Otros autores van a decir también que la exposición a ambientes de aprendizaje en donde exista exploración y resolución de problemas van a promover el pensamiento creativo. También algunos autores van a mencionar que la creatividad forma parte del avance mismo de las matemáticas y que la creatividad en matemáticas es un predictor de la habilidad matemática. Aquí Sheffield nos propone una pregunta y nos dice que si la creatividad puede ser enseñada, entonces aún es posible hablar de creatividad. Bueno, para Sarrasi y Novotná se produce una paradoja, puesto que entre más se busque la claridad y precisión de la enseñanza en matemáticas, se reduce el espacio de oportunidad para que los estudiantes puedan pensar. Entonces, ¿cómo resolver esta paradoja? Bueno, hay varias propuestas. Algunos dirán que es necesario desarrollar una cultura didáctica, utilizar múltiples representaciones, utilizar problemas no convencionales, hacer corresponsable a los estudiantes de su aprendizaje, replantear concepciones por parte de los docentes. En otras palabras, no se trata de enseñar la creatividad, sino de enseñar en la creatividad, en ambientes que propicien la creatividad. Tras haber dicho esto, es posible comenzar con el planteamiento de la investigación, y es que el problema de la investigación gira en torno a criticar los enfoques tradicionales de las matemáticas, en donde hay soluciones únicas y no existe un pensamiento creativo, no hay estimulación del pensamiento, y esto tiene sin duda repercusiones para el aprendizaje. Así se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es el rol de los ambientes de aprendizaje cuando se trata de fomentar la creatividad con alumnos de telesecundaria? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de implementar actividades y ejercicios que estimulen la creatividad? Se tienen también los siguientes objetivos. El objetivo general es identificar áreas de oportunidad en los ambientes de aprendizaje en la asignatura de matemáticas para reflexionar en torno a las implicaciones de adoptar un enfoque basado en la creatividad. Y los tres siguientes objetivos específicos: diseñar proyectos de creatividad en matemáticas en el tema de sucesiones y patrones, implementar problemas que favorezcan la creatividad en matemáticas con el fin de analizar las respuestas, procedimientos y formas de pensar de los estudiantes, y finalmente contribuir al aprendizaje de los estudiantes a través de planteamientos matemáticos que estimulen la creatividad para favorecer el pensamiento creativo. En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa, se plantea una exploración preliminar. Para esta investigación se van a tener los participantes, quienes van a ser alumnos de telesecundaria de primero, segundo y tercer grado. Se van a diseñar problemas para estimular la creatividad y ser aplicados en un ambiente controlado. Este instrumento va a ser de elaboración propia y se va a enfocar en patrones y sucesiones. Y bueno, va a haber diversas líneas de análisis como originalidad, motivación, ambientes de aprendizaje para la creatividad, etcétera. De manera preliminar se hizo un estudio en donde se aplicaron estos dos breves ejercicios que fueron adaptados a partir de una propuesta de Weisberg y se obtuvieron algunas notas preliminares. Por ejemplo, me pude dar cuenta que un elemento que impacta de manera directa en la solución de los problemas es el contexto. Aquí, por ejemplo, la alumna trató de resolver y al momento de imaginar una torre, ella imaginó una torre de energía eléctrica. También pareciera que este tipo de problemas son más incluyentes y dan la oportunidad a los estudiantes de compartir su forma de pensar y de resolver un problema. También aquellos alumnos que tienen un mejor desempeño en matemáticas tienen más herramientas para construir soluciones creativas. ¿Qué falta por hacer? Bueno, falta construir los problemas que se van a aplicar y establecer, definir muy bien cuáles van a ser las categorías de análisis. Hasta aquí llevo el avance de mi tesis. Finalmente, comparto algunas de las referencias que se utilizaron en esta presentación. Muchas gracias.